Bienvenidos a una nueva clase sobre equilibrio químico. Vamos a hablar de equilibrios heterogéneos y equilibrios de solubilidad. Se habla de reacción homogénea cuando tanto reactivos como productos se encuentran en el mismo estado físico. En cambio, si entre las sustancias que intervienen en la reacción se distinguen varias fases o estados físicos, hablaremos de reacciones heterogéneas. Por ejemplo, la reacción de carbonato de calcio para dar óxido de calcio y dióxido de carbono se trata de un equilibrio heterogéneo, ya que tenemos dos sustancias en estado sólido y una sustancia en estado gaseoso. Aplicando la ley de acción de masas, la expresión de la constante sería esta. Sin embargo, las concentraciones de las sustancias sólidas son constantes, de igual modo que lo serían las de sustancias puras, ya que las densidades también son constantes. Y por ello, el valor de Kc se puede agrupar todo en uno solo y obtenemos esta expresión. Análogamente, en Kp se tienen en cuenta solo los gases, por lo que solo aparece la presión parcial de dióxido de carbono. Recordar que en la expresión Kc de la ley de acción de masas solo aparecen las concentraciones de gases y sustancias en disolución, mientras que en la expresión de Kp únicamente aparecen las presiones parciales de las sustancias gaseosas. A continuación, voy a resolver un problema sobre equilibrios heterogéneos. El problema nos dice que a 298 Kelvin se establece el siguiente equilibrio, donde el hidrógeno sulfuro de amonio descompone dando amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Sabiendo que la capacidad del recipiente son 100 litros y que a esa temperatura Kp vale 0,108, nos piden que calculemos la presión total una vez alcanzado el equilibrio y la cantidad de sólido que quedará sin reaccionar si inicialmente tenemos una cantidad de 102 gramos del hidrógeno sulfuro de amonio. Para calcular la presión total, vemos que en primer lugar se trata de un equilibrio heterogéneo, por lo que Kp solo tendrá en cuenta los compuestos en estado gaseoso, obteniéndose esta expresión. Ahora bien, dado que no hay especies gaseosas en reactivos, podemos afirmar que las presiones parciales de los dos productos son iguales, porque tienen igual coeficiente de estequiometría y, por tanto, se formará la misma cantidad en la reacción de amoníaco que de sulfuro de hidrógeno. Y por consiguiente, por la teoría de los gases ideales, los mismos moles ejercerán la misma presión. Por tanto, la presión total en el equilibrio será la suma de esas dos presiones parciales. Para resolver el apartado B, primero empezaremos por unos cálculos previos. La masa molecular de hidrógeno sulfuro de amonio y el número de moles iniciales de la sustancia. Por otra parte, conocida la presión parcial de cada gas, producto de la reacción, podemos determinar el número de moles en el equilibrio de las especies gaseosas con la ecuación de los gases ideales, la de P por V igual a nRT. Según la estequiometría del equilibrio, cada mol de amoníaco o de sulfuro de hidrógeno generado proviene de un mol de hidrógeno sulfuro de amonio. Por lo tanto, la cantidad de esta sustancia que ha reaccionado será 1,346 moles, de acuerdo con la estequiometría, y la cantidad que queda sin reaccionar será la diferencia con los moles que teníamos iniciales, es decir, 0,654. El equilibrio de solubilidad es el equilibrio que se establece entre una sustancia sólida y esa sustancia disuelta en una disolución saturada. Si el sólido es un compuesto iónico, al disolverse se disociará en sus iones. La solubilidad es la concentración que alcanza un sólido en una disolución saturada. Se suele expresar en gramos partido por litro o en gramos partido por 100 mililitros. La solubilidad de una sustancia depende del disolvente y de la temperatura. Por regla general, como podéis ver en la gráfica de la solubilidad, aumenta al aumentar la temperatura, aunque existen otras sustancias, como es el sulfato de cerio, que no lo hacen, sino que disminuye su solubilidad. Recordar que en función de la cantidad de soluto disuelto, las disoluciones se pueden clasificar en saturadas, sobresaturadas o insaturadas. Una disolución saturada es aquella en la que no se puede seguir disolviendo más soluto, pues el disolvente ya no lo puede disolver. Las sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el disolvente, y por tal motivo se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. Se tendrá una disolución insaturada cuando hemos disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver. Para estudiar el producto de solubilidad,
Vamos a considerar un equilibrio cualquiera de la disolución de una sal iónica, como la mostrada en la pantalla, y cuyo ajuste se denota con N y M. El producto de solubilidad, KPS, de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de sus iones en una disolución saturada, donde cada una de ellas se encuentra elevada a un exponente que coincide con el coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio de disolución. Para considerar si una reacción formará precipitado o no, evaluamos el valor de QPS, que es el producto iónico. Este valor se puede calcular como el producto de las concentraciones de los iones relacionados con el equilibrio de solubilidad elevados a sus coeficientes estequiométricos y se compara con KPS. Recordad que KPS se puede calcular solo una vez alcanzado el equilibrio y QPS se calcula en cualquier momento. Cuando QPS es menor a KPS, no hay precipitado, estaremos en una disolución insaturada, mientras que si QPS es mayor a KPS, se formará un precipitado, tendremos una disolución sobresaturada. Y si ambos valores son iguales, estaremos en equilibrio de solubilidad, por tanto estaremos en una disolución saturada. A continuación os propongo un ejercicio donde os piden que escribáis el producto de solubilidad para estos 5 compuestos. Si os fijáis, los dos últimos están formados por 3 tipos de iones, por lo que se separarán en 3 iones cada uno y el producto de solubilidad tendrá 3 componentes. Darle a pause, resolverlo y luego consultar las soluciones. Aunque el valor de la solubilidad y de KPS para una sal no son lo mismo, conociendo uno se puede calcular el otro. Así, si tenemos una reacción cualquiera como esta, cuando se disuelve un mol del compuesto, se forman N moles del catión y M moles del anión. Cuando se disuelven S moles, es decir, el valor de solubilidad de la sal, se formarán S por N moles del catión y S por M moles del anión. Si consideramos un litro de volumen, el producto de solubilidad será la concentración de cationes, S por N, y la concentración de aniones, S por M. Si el producto de solubilidad KPS viene dado por esta expresión, sustituyendo las concentraciones que he comentado, obtenemos esta nueva expresión para KPS, donde N es el coeficiente estequiométrico del catión y M es el coeficiente estequiométrico del anión. Por tanto, si conocemos el valor de producto de solubilidad y de acuerdo a la estequiometría de la reacción, podemos calcular el valor de la solubilidad. Como ejemplo, os propongo este ejercicio, donde nos piden que calculemos la solubilidad de yoduro de plomo 2. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es escribir el equilibrio de disolución del compuesto que nos dice y lo ajustamos. A continuación, planteamos el equilibrio con la S de solubilidad, que equivale a concentraciones, y escribimos la expresión KPS. Con la disociación de los iones, tiene un equivalente de plomo y 2 de yoduro. La expresión KPS quedará así. Si ahora se sustituye la concentración de plomo por S y la de yoduro por 2S, ya que la estequiometría es 1, 2, la expresión quedará resumida en 4S elevado al cubo. Despejando S y sustituyendo el valor de KPS por 7,1 por 10 a la menos 9, obtendríamos el valor de la solubilidad. Recordad que las unidades que obtenemos son siempre mol partido por litro. Si nos pidiesen que lo pasásemos a unidades de solubilidad, tendríamos que pasarlo a gramos partido por litro o gramos partido por 100 mililitros. Otro tipo de problema sería en el que nos dan la solubilidad y tenéis que calcular el valor de KPS, como ocurre en este problema. En primer lugar, ya sabéis que tenéis que escribir el equilibrio. Según el libro de texto puede cambiar la forma de hacerlo. Y aquí os muestro una diferente a la usada hasta ahora. La diferencia es que se ha incorporado el compuesto disuelto. Es obvio que el compuesto sólido primero se disuelve y luego se disocia en sus iones de este modo. Escribimos la reacción de solubilidades según el equilibrio. Y como ya nos dan el valor de la solubilidad, lo único que tenemos que hacer es pasarlo a mol partido por litro
ya que nos dan el valor en miligramos en 100 mililitros. El cambio de unidades lo podéis hacer como queráis. Yo he optado por factores de conversión y una vez que tenemos el valor de S se sustituye en la expresión kps. En ocasiones tendremos que disolver una sustancia en un medio que ya tiene otras sustancias disueltas. Si en ese medio existe algún ion de los que intervienen en el equilibrio de solubilidad de la sustancia que tratamos de disolver, su solubilidad se verá alterada. Esto es lo que se llama efecto del ion común. Para que lo entendáis, vamos a verlo con un ejemplo. En primer lugar, debemos escribir el equilibrio de los dos compuestos que nos dice el enunciado. Por un lado, el de yoduro de plomo y por otro, el de potasio. En la disolución de yoduro de potasio, los iones yoduros son los que harán de efecto de ion común con el otro equilibrio, ya que es el único ion presente en ambas reacciones y por tanto su concentración se sumará a la que viene de la disolución de yoduro de plomo, quedando el equilibrio así. A continuación, se opera igual que en el ejercicio 3. Se sustituyen los valores del equilibrio de solubilidad. Para simplificar los cálculos, como el valor de S es muy pequeño comparado con 0,5, podremos simplificarlo así y despejando obtendremos el valor mostrado. Os dejo, como siempre, varios problemas con sus soluciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por visualizarlo, espero que os haya resultado útil y espero que visitéis el resto de vídeos. Un saludo.